les va? ¿Cómo están? Héroes, heroínas, ahí. ¿Somos forjadores de nuestro camino? Yo creo que sí. Somos héroes cotidianos, del día a día. Y hoy vamos a entrar en un nuevo escollo que se puede presentar en nuestro camino, si lo consideramos así. Vamos a hablar sobre la muerte. Pero una buena manera de empezar hablando de ella es citar tal vez un hecho, si se quiere, literario, un hecho histórico sobre la primera ficción que tal vez tenga registro en nuestra raza humana. En 1839, en el sur de la Mesopotamia, se encontraron restos de una tablilla de barro donde había un escrito, la epopeya de Gilgamés. Lo particular de este escrito es el argumento. En él habla nada más y nada menos que de la muerte. Esto, Gilgamés, lo escribe a partir de la muerte de su mejor amigo, Enkidu. Ese hecho, cuando él lo ve, ese acto, tal vez sea la primera vez que él tiene contacto con la muerte. Y no solo es la primera vez que lo ve, sino que ahí nomás empieza a temerle. Gilgamés, ¿qué hace? Como lo hacen casi todos los mortales en todas las épocas, o me animo a decir todos los mortales. Empieza a buscar la inmortalidad. Por supuesto, no la consigue, descubre que es un ser finito. Y ahí escribe este canto épico. Ahora, ¿cuántos de nosotros, de nosotras, salvando las distancias de esa Mesopotamia, no nos angustiamos ante esto, ¿no? Ante la muerte? La muerte es tan solo un punto final. Qué loco, ¿no? Como que está enraizado en nosotros, ¿sí? En nuestra vida. Tal vez seamos los únicos seres, o tal vez somos los únicos seres, que somos conscientes de nuestra finitud. O sea, que sabemos que somos mortales. Tal vez un animal, no. Nuestra condición de mortales es lo que tenemos en común los seres humanos. Y cómo le tememos, ¿eh? Es más, yo también le temo. Me da como cierto chucho, estoy escuchando truenos, en fin. Pero podríamos decir que la muerte, ¿sí?, forma parte de la vida. Es una frase como tal vez media hecha, ¿no? Y no es un tema muy convocante para poder hablar, en fin. Cuando inclusive pasa que los niños te preguntan, ¿qué es la muerte? ¿Sí? Cuando se le muere una mascota o algo, y tratamos como de no hablar. Tenemos una cultura occidental que nuestra forma de celebrar la muerte o de negarla, yo siempre me pregunto, ¿por qué nos vestimos de negro? ¿Por qué se hace un velorio? ¿Sí? En fin, hay otras culturas donde se celebra de alguna manera. Está esa frase que dice, cuando uno nace es como que empieza a morir. Yo digo, algo de verdad hay en eso. El otro día me encontré con una foto mía cuando tenía 20 años y me he dado cuenta, bueno, no era este cuerpo, estaba mucho más flaco, en fin. Digo, ¿ese soy yo? Sí, debo haber sido yo en ese momento. Esa foto me reflejaba a una persona que tenía ciertos anhelos, ciertos sueños, que en mi historia se fueron muriendo y fueron apareciendo otros. A mí, y esto se los digo así íntimamente, cuando se me cae un diente, es una tragedia, es una muerte en vida. Se me cae el diente y ahí nomás lo que hago es ver cómo lo suplanto con la prótesis. Por supuesto, si tengo el dinero. El pelo se me está cayendo, estoy quedando pelado. Se me está muriendo el pelo. Bueno, pero también pienso en esa característica donde muchas veces también me reconocí. Está esa frase, también no es una frase hecha, sino que es una frase que convive con nosotros, es los muertos en vida.
¿sí? ¿No nos hemos encontrado alguna vez con eso? El muerto en vida, que es esa persona que vive en automático, que está automatizada, que le tiene tanto miedo a la muerte que no arriesga. ¿No nos pasa? ¿No nos ha pasado? ¿Sí? Yo siento que alguna vez he muerto por no jugármela. Y la vi pasar, ¿eh? Como si fuese un velorio, la vi pasar. Volver a cometer ciertos errores. Destruir lo que amaba. Autodestruyéndome de alguna manera también. Eso de alguna manera yo siento que me encuentra con eso. Entonces, ¿quiénes mueren? Y como empecé, quiero terminar con algo literario. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga vestir con un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien evita la pasión, quien no voltea a la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no se encuentra en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su propio amor, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando un asunto que desconoce o no respondiendo cuando lo indagan sobre algo que no sabe o que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos, una espléndida felicidad. Pablo Neruda. Muchas veces podemos encontrar respuestas en la literatura, tal vez, ¿no? Y no ser tan trágicos. Bien. Estoy con un amigo, un gran amigo, un conocido de hace años, la verdad, hace años. Federico, ¿cómo estás? Permiso. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, mucho Bueno. gusto, gracias. Ah, pusieron agüita, bien. Está muy bien. Bueno, pensaba, ¿no? Ahí mientras peleaba con mi monólogo. No podemos hablar tal vez de una sola muerte o de una... ¿Cuáles serían los abordajes de la muerte? Qué gusto estar acá, qué valentía la de tuya y todo el equipo. Esto que dices de estar peleando con este monólogo, que más que monólogo fue una declaración de un montón de cosas, ¿no? En la cual marcás absolutamente este océano inabordable, ¿no? Que Borges dice, la muerte es ese mar que nos libra de la luna y de los amores, ¿no? En este sentido. Quizás una de las cosas más importantes que reflexionaba mientras te escuchaba hablar es decir, ¿cómo salimos de los debates blanco y negro? ¿Cómo salimos de esas supuestas dicotomías para entender las cosas? La verdad que una de las llaves que podemos tomar es un concepto revolucionario de Freud, que es cuando él representa lo que es la ambivalencia. Por primera vez entendemos amor y odio en un mismo flujo. No es que te amo y te odio en el mismo flujo, porque lo otro sería una cuestión de bipolaridad. Esto no, claro. Es en el mismo empuje. La muerte y la vida conforman un mismo flujo. De hecho, el propio Freud decía, en esta articulación de equilibrios, y ahí nos encomendaba
esta magnífica misión a los psicólogos profundos que era esto de ejercer el exorcismo, ¿no? Ya lo podemos decir. ¿Por qué? Para restablecer el equilibrio en esta relación de lo que él llama pulsiones de vida y de muerte. Bien, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Y lo vamos a abordar ahora en el próximo bloque. Pero lo dejemos ahí latente, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, ahora, dentro de un rato continuamos acá con este tema. No se vayan, ¿eh? No se vayan. Bueno, seguimos acá. Espero que no se hayan ido, ¿eh? Seguimos acá con Fede. Me pareció como muy interesante esto que decías de el flujo, ¿no? Ese flujo que se da entre vida, muerte. Sí, absolutamente. Nos permite tener una mirada, un abordaje absolutamente diferente y sobre todo nos permite hacer algo que acabas de hacer nuevamente, que es que la gente no se fugue, que no se vayan, porque titulamos la muerte y nos empezamos a tapar los oídos, a cerrar los ojos, básicamente a salir corriendo. Hay un fenómeno muy complejo, Juan, que la fuga, el miedo empodera, la fuga me pone en fuga y se pone peor. A ver, yo veo un perro que me viene a morder, tengo miedo y empiezo a correr, el perro se transforma en león. Y si sigo corriendo, se hace un dinosaurio. Lo que le podríamos pedir un poco a la gente es que dejen de correr. Así sea el diablo el que los persiga, si yo dejo de correr, se acaba el juego de eso que me asusta. Entonces, la muerte como fenómeno de miedo no es la muerte. Es más bien un discurso ideológico que no me permite entender lo que es la vida. Por eso hoy se nos enseña a que somos inmortales, Sí. o la medicina nos va a atender y nos va a tener 300 años vivos, o se nos va a multiplicar, etcétera, etcétera. Y esto, en realidad, es algo diferente a la muerte, podríamos llamar la oscuridad, ¿no? Podríamos llamar algo absolutamente terrible, porque la muerte interpela y permite ver a la vida desde una forma diferente. Entender esto que vos marcabas hace en tu presentación al respecto de la finitud, Sí. que no pasa por esto de frivolizar de estoy de paso. Cuidado con eso, ¿no? De esto de estoy de paso, la vida es un carnaval y zaraza, zaraza. No, no, no. Entender que realmente somos finitos, en realidad me permite tener una construcción mucho más ecológica de lo que es vivir, mucho más amistosa. ¿Para qué voy a perdonar años en el odio con mi vecino? Que está bien que no lo soporte, Sí. pero si yo supiera al respecto de esa finitud, bajarían mis rencores, la violencia bajaría. La violencia es eterna, la violencia es inmortal. Se vende como Gilgamesh, ¿no? En este sentido de que es repetitiva. Y ahí es donde viene esta cosa terrible, de esta muerte oscura, le llamamos nosotros los psicólogos, que viene a ser una especie de arquitecta que tiene cierto tipo de empleados, ¿no? Hablabas de albañiles, estos serían los maestros mayores de obra, ¿no? Claro. La culpa, la repetición y el ideal. Por supuesto, qué mejor que idealizarnos para que no nos realicemos nunca. En este ideal es donde funcionan las matrices educativas que ni siquiera me pregunto interpelarla. Jugamos al rugby, pateamos cabeza y sigamos pateando, no importa. ¿Está? O hacemos lo que hacemos sin interpelación alguna, digamos. ¿Está? Sin entender y sin cuestionarme nada, ¿no? Hannah Arendt, en la nota periodística respecto de Eichmann en Jerusalén, cuando habla de la banalidad del mal, ¿no? De cómo se puede exterminar 6 millones de personas. Esta fábrica, esta usina, el imperio de la muerte oscura, ¿no? En esta cosa sobre la banalidad de alguien que no se interpela. Este sujeto decía, estoy cumpliendo con un proceso burocrático y logístico de llevar gente. Entonces, entender esta cuestión nos permite, digamos, visibilizar de que la pregunta nos lleva a qué es vivir. Entonces,
si no voy a interpelar mi repetición, yo creo honestamente, y mucha gente creo que comparte esto, que los verdaderos infiernos son la repetición. La repetición, esto de la misma situación, la misma relación, salgo de una pareja, ya no tengo ganas de volver a la otra. Los pacientes me dicen, no quiero tener relación con nadie, principalmente con el espejo, ¿no? Son las peores relaciones que hay, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque empieza a haber un proceso de desgaste en el cual pareciera ser que la repetición viene a ser una especie de oráculo griego que nos dice que de ahí no se puede salir, que va a volver a pasar y va a volver a pasar. Por supuesto que como está articulada con la culpa, ahí viene esa eficacia, ¿no? Por eso digo, la muerte como parte constitutiva del flujo maravilloso de vivir es como fantástica. Heidegger, un filósofo alemán, bastante alemán para mi gusto, demasiado diría yo, decía que en la muerte estoy solo, que no hay referencia, que no me acompaña. Lo cual es falso, porque fíjate vos, la vida es corporativa, comunitaria, estoy con un montón de gente, vos vives, Claro. Roberto vive, tú vives, vivimos todos, digamos, ¿sí? Pero cuando vamos a morir, no, solo es Federico. Que se muera Federico, nadie más. Entonces, ese aislamiento, esa especie de te hemos cosificado en tu muerte, ya perdiste todos los estatus, ¿no? Dice Heidegger, perdiste hasta la referencia, lo cual es absolutamente absurdo. Es una trampa, una mentira, te diría casi como un castigo, ¿no? En este sentido, perdón, sé que hablar de Heidegger y mucho más hacer algún tipo de aporte es como entrar a algo medio complejo, pero en este sentido entendemos esto de formar parte de algo. Por eso, ¿cuándo se transformó el lugar de mi muerte física, de ser mi hogar, cuándo se transformó en un hospital, en un sanatorio, en un lugar con gente vestida de verde, en luces blancas, y no en el cuarto donde yo tengo el cuadro de aquello con lo cual me crié? ¿Cuándo las casas dejaron de ser lugares donde ya no estaba permitido morirse? Porque en realidad esto de llevar a alguien a un lugar prolijo y legalizado de la muerte es matarlo ahí, digamos. Pero aparte matarlo en soledad. Y ahí sí se cumple lo de Heidegger, que vas a estar solo ahí, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso decía, si nosotros podemos entender, así como la ambivalencia nos cuenta, ¿no? Mi hijo de 5 años juega conmigo a que me mata, porque me odia a la par de que me ama y me quiere matar en serio. Y dice, papá, por favor, morite. Y uno tiene que hacer el role-playing de eso. Esta noción es como mucho más esclarecedora que debatir de una cuestión de la vida versus la muerte, ¿no? Para que no entremos en fuga, esto que vos decías, esta cosa melodramática italiana, española, sanguínea de la cuestión de la muerte como aquello que me da miedo en lugar de comprender, ¿no? ¿Recuerdas la frase, ¿no? Que dice, ¿de qué muere la gente cuando se pierde en el bosque? Mueren de miedo. Quizás lo más oscuro de la oscuridad, de lo que llamamos goce del sufrimiento, sea el miedo. Porque tiene por objeto esto que vos marcabas en tu presentación, es que no nos movamos, que no vivamos, que repitamos esto que hermoso leíste, ¿no? Que es el más de lo mismo, ¿no? Claro, Como que voy a repetir esas cosas hasta que alguna gente de acá, de un barrio, qué sé yo, como Cuyaya, se permite crear un software y una empresa de software que se venda a Canadá. Pero eso es como que no hay permiso para eso, hay que hacer más de lo mismo, eso se hace en Buenos Aires, no acá. claro. Pensaba en esto que decías de lo dramático, ¿no? De la muerte, bueno. Y bueno, esta celebración que hay en noviembre, creo que es el 2 de noviembre en nuestra provincia, que es muy lindo, digamos, que le ponen escaleritas a esas almas, ¿no? Para que bajen, para que vengan, para que suban. Y ver esa fiesta, o bueno, inclusive que van al cementerio y las flores, en fin,
digo, bueno, nos conecta de otra manera con eso, ¿no? Pero Como, totalmente, esta cosa tan maravillosa, tan andina, que tiene que ver con el maíz, con la nutrición, con la vida, con el comer y con el conmemorar al otro como parte nuestra. Eso no es un estado de soledad, ¿no? Que tiene que ver también casi con esto de las formas japonesas de honrar a los ancestros, ni hablar de esta multiplicidad de dioses para festejar, digamos, en lo hindú, que tiene que ver con esto de lo compasivo, ¿no? De descorrer esas cosas que empañan lo que nosotros vemos, y esta perspectiva que hemos tenido de la tragedia, pero una tragedia realmente a nivel de predestinación espantosa, que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Que tiene que ver con algo que nos aleja de la posibilidad de comprender. Cuando, cuando los impacientes, ¿no? En terapia trabajan, es terapia de los miedos. Entonces, no se puede comprender nada cuando se está con miedo. El miedo es una herramienta de extorsión. Entonces, este tipo de fenómenos, la ansiedad que estamos viviendo, estos disparadores sociales de falta de angustia total, ya nadie se angustia. Yo, Juan, todavía voy al cine y lloro, y cuando hay una película, y el que está al lado, atragantado con los pochoclos, me mira con una especie de envidia, como diciendo, ¿cómo llora este tipo? Pero, ¿por qué no lloras? ¿Cuál sería el problema? Si la película es para llorar, Cinema Paradiso, imagínate una cosa, ¿no? Entonces, esta predominancia de estos recursos represivos, negadores y sublimadores, ¿no? Estas tres herramientas de defensa. Entonces, esto nos hace que empecemos a construir defensas como la línea Maginot de Francia, ¿no? Construimos acá por el miedo a que nos invadan los alemanes y entran por Bélgica, ¿no? Y se enteraron los alemanes, los franceses cuando los alemanes estaban en París. Entonces, todo esto que empezamos a defendernos viene con esta cuestión de le escapemos a la muerte, vivamos intensamente, cada día es el último, ¿está? Y es una absoluta mentira, una trampa, porque no solo que no me permite dignificar la noción de finitud, sino de tener un acceso diferente al placer, ¿no? bien, bueno, muy bueno. Me quedo con esto de que el miedo puede ser la muerte también, ¿no? O el miedo es la muerte. Bien, bueno, gracias, gracias. Vamos a un corte y enseguida seguimos acá en el vientre de la ballena. Bueno, seguimos acá. Y calculo que no se fueron, que están. Pensaba en esto, ¿no? De lo que decías hace rato sobre el tema del drama italiano de la muerte, ¿no? De esto de, parece que la muerte, que la muerte tiene que desaparecer. Inclusive tratamos de enterrar en lugares apartados. Y yo no sé si la muerte es desaparecer. Yo pienso en mis muertos, por ejemplo, ¿no? Y inclusive en muertos que no conocí, que están muy presentes en mi vida, por lecturas, porque los vi en una película, esto que decías de cinema. Muertos que vos decís están en la vida de uno, y uno los trae tal vez con esto que es el amor. Hay un poeta argentino, Roberto Juarros, que dice, tal vez pensar en un hombre se parece a salvarlo. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y sobre todo porque nuestros recuerdos, y quizás lo más importante, más que imágenes sean voces. Nuestros recuerdos son fonéticos, son acústicos, ¿no? Huella anémica le llamaba Freud a ese registro que queda en nuestro patrimonio de aquellos muertos que están más vivos que nunca en ciertas instancias. Entonces, digamos, por supuesto que desdramatizar, pero sobre todo dejar de negar, porque la verdad que es tan oportuno lo que marcas, porque el drama español-italiano, ¿sí?,
aparte del drama, porque eso podría llegar a ser hasta artístico, si vos querés, ¿no? Se podría llegar a hacer algo con eso. Pero aparte de eso, busca la negación, lisa y llanamente, que esto no hay. Entonces, por supuesto, los cementerios van a estar a kilómetros de la ciudad, cada vez más lejos, o la propia noción de ¿para qué un cementerio? Y así como se construyeron sanatorios y hospitales para que la muerte ya no pueda ser en la casa, que es lo privado, lo íntimo, lo familiar, pase a ser el Unheimlich, decía Freud, que es lo ominoso, lo siniestro. Han hecho siniestro algo que es absolutamente parte de la vida, ¿no? Esto de hacer siniestro lo que es inherente a vivir es una trampa, un absoluto engaño para construir parálisis, postergación, sufrimiento, goce. Sufrimiento es redondo, circular, se alimenta a sí mismo. El dolor no. El dolor me moviliza a que pase. El sufrimiento no te duele, pero te mata. Por eso la persona que sufre, ¿no? A ver, este estado melancólico depresivo, ¿no? Que representa el sujeto introyectado, el sujeto ya sin opciones, el sujeto como, digamos, rendido ante la muerte. ¿Y qué es lo que le pide? Que no se mueva, que no haga nada. Entonces, cuando uno entiende a la muerte, recién entiende el movimiento. Es como decir, ¿qué diferencia entre la música que comporta los sonidos o esta música electrónica absolutamente ansiógena que tapa toda posibilidad de que aparezca un silencio? Entonces, no puede haber música si no se interpreta lo que es el silencio. El silencio es parte de la composición. Nirvana, ¿no? Kurt Cobain, en esas pausas uno quedaba petrificado, ¿no? En esas cosas. Así que bueno, por eso digo, en esto de evitar que la gente se fugue, que la gente viva con miedo, ¿no? Juan, se consume en Argentina más de 5 millones de pastillas de Rivotril por día. ¿Eso de qué te habla? Te habla de miedo, de esta ansiedad líquida, acuosa, que se ha insertado en todos los aspectos de la sociedad. Obesidad en los niños, niños con ansiedad. El estrés infantil vamos a hablar en cualquier momento. Sí. Y si te siente un pibe de 7 años y te dice en el consultorio, en el diván, se te siente y como un adulto te dice, che, Fede, estoy muy estresado, hermano. O sea, hagamos algo. Y decís, sí, por supuesto, dale, lo desactivemos. Contame cuál es tu problema. Pero es que el derecho de un niño es no tener problemas. Claro, bueno, sí. O tener gente que se ocupe de ellos. Correcto, sí. Básicamente. Entonces, ahí es donde, en definitiva, triunfa la muerte, o triunfa la oscuridad, digamos. Que es, no me permitió entender el proceso, me alejó, porque es como el canto del tero. No hablemos de la muerte, nos asustemos, porque el miedo nos lleva a estar subordinados ante el otro, a no interpelar nada. Obviamente todos sabemos, cuanto más miedo tengo, no puedo acceder a realizarme ni al deseo. Postergo, cosas. Correcto, y aparte entro en un proceso muy complejo que es, me pongo vulnerable. Y la vulnerabilidad es olfativa, ¿no? Entonces, quizás en la clínica de la impaciencia y en la psicoterapia del endeudamiento, ¿no? Lo que las personas y los sujetos aprenden es a que sus vulnerabilidades sean sus fortalezas y no algo que el otro aproveche o le saque provecho, digamos, desde la comodidad de un conjunto de cosas. Entonces, es como muy valiente hablar de la muerte para, primero, poder interpelar a la vida. Segundo, entender que en un mismo flujo esto está aconteciendo, que me voy a morir como parte de que he vivido, claro. Y que esta finitud me transforma en un sujeto más amistoso, más amigable, y que aparte también me hace entender lo que es ser parte de una comunidad. ¿Qué es ser comunitario? Por eso digo, este Heidegger que habla de la muerte solitaria, ¿no? Ya me resultó medio extraño, ¿no? Porque la vida definitivamente es un proceso grupal. Es un canto. Entonces,
la muerte es parte de eso. No podemos caer en esto de, en ese tránsito, aislar, dejar solo a ese que está partiendo. Va a viajar solo, pero lo acompañamos y por lo menos le damos estos procesos. Por eso, esto que marcabas de lo vivo que están los muertos, se puso como de moda esto de hacer el duelo para dejar ahí al otro. ¿Cómo voy a dejar ir aquello que es mío? Borges decía, ¿no? Nadie pierde sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Entonces, lo que ha sido mío, mi vieja, mi viejo, mi amigo de la esquina, digamos, mis hermanos, etcétera, son mi patrimonio. Y si ya no están físicamente, por supuesto que estoy súper sensibilizado porque necesito el café, el contacto. Pero el duelo es para recuperar eso que ha sido siempre mío, digamos. No hay patrimonio más seguro y más estable que el patrimonio afectivo. Lo que pasa es que la gente está descapitalizada de eso, entonces por ahí es como, pero el dinero se pierde, el dinero baja y sube, el capital afectivo no desaparece. No es una cuestión de intercambio bajo las reglas de la monetización. El afecto, por más intenciones que hubo, no se monetiza, digamos. ¿Por qué? Porque no tiene ese efecto de que se pierde, digamos, ¿no? De que se desvaloriza o deprecia, etcétera, etcétera. Y eso también, ¿no? En esto de hablar de la inmortalidad o la inmortalidad como que también está presente en nuestra sociedad con esto de los avances de la medicina, en fin, que de alguna manera siento que la muerte también se convierte en un negocio, ¿no? Sí, sí, en un negocio sostenido, ¿no? Donde tal vez tenés un familiar conectado a un respirador que decís, bueno, podés decir, ¿para qué tenerlo así? O bueno, esto de comprarse el terrenito para... Correcto, correcto. Hablando en relación a esto que hablabas del dinero, ¿no? También lo pensé... Claro, fíjate cómo triunfa la culpa, ¿no? Porque aquel está por morirse y aparte tiene que ocuparse del café que van a tomar en su velorio, del terreno, de dejar todo pagado, etcétera, etcétera. O sea, a ver, es como un poco mucho, ¿no? Entonces, básicamente, porque eso trabaja la culpa, ¿sí? Ahora, no solo que es un negocio, sino que es una crueldad, Juan, porque si fuera estrictamente un negocio, a veces uno ve que la gente hace negocios hasta con cierta dulzura, pero esto es una tortura, esto es una cuestión psicopática, es gente pasándola bien sobre la angustia del otro. El psicópata es un vampiro que no se humaniza ni aunque me chupe la sangre. Y vos le decís, flaco, te chupaste toda mi sangre y seguís siendo psicópata, seguís siendo vampiro. No tiene culpa, transgrede de la ley y se alimenta de mi angustia. Eso no es un ser humano. Entonces, este sistema de muerte aislada, hospitalario, sanatorial, es un sistema psicopático, porque no tiene nada que ver con lo legal, sino que es la promoción de que la persona que tendríamos que estar acompañando la esté pasando mal. Por eso uno dice, bueno, hay ciertas inocuidades. Yo, así como Derrida decía que el lenguaje no es inocente, los sistemas tampoco son inocentes. Entonces, no hay nada de inocencia en eso, está que aparte es un negocio de mantener ahí. No me gusta la palabra eutanasia, pero debiera aplicarse el tema de la interrupción de la vida. Sí. Si yo ya tengo 80 años, mi cuerpo no está, etcétera, etcétera, quiero partir y a costa de la deuda con los familiares o con el sanatorio me tienen un respirador hace 6 meses. Fíjate, la persona tiene conciencia de que ya no tiene cuerpo y que está bien ya y que es una decisión. Y volvemos a la problemática, ¿no? Interrupción del embarazo o aborto. Lo mismo, no me gusta esto de hablar de eutanasia, porque representa algo que no es real, que es que yo me suicido o que yo me mato. No, 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 no. Interrumpo algo cuando ya no se lo puede sostener en un marco de una cierta dignidad. Pero bueno, nadie quiere hablar de eso, porque tampoco es negocio hablar de eso. Quizás una de las cosas y de las prerrogativas más importantes para que podamos entender y salir de ese debate de vida versus muerte
es recuperar los espacios. A mí me encanta la topología, ¿no? Por ejemplo, en la pareja, cuando dos personas dicen, Juan, que se aman, nosotros sigamos decimos, es una caja negra. No tengo idea cuando alguien dice que ama a otro, ¿está? Claro. Es que, ¿qué está diciendo? Sí. Pero cuando uno dice, ¿qué lugar ocupás? Es como mucho más interesante. Entonces, en la topología de la muerte, hay que quitarle esos espacios a esta culpa, ansiedad, sufrimiento, parálisis y miedo, ¿no? Y retomar los espacios, que son los espacios donde uno ha vivido. ¿Dónde más me voy a morir? Ahora, si yo no he vivido, sí me voy a morir en un hospital, en un sanatorio. Sí. ¿No? Porque fíjate que la actuación, la pantomima, ¿no? De llevamos con convulsión en una ambulancia un paciente. La medicina es la cosa de más brujería y esotérica del mundo. Ellos se venden como los ciencia, ¿no? O sea, decir, pero no saben qué pasa. Entonces, cuidado con el tema de la soberbia porque lo estamos llevando para una cierta reparación. Pero si esto es algo que tiene que ver con la intimidad de alguien y se lo termina exponiendo, se lesiona el pudor, se hace la obscenidad de ver algo que solo lo pueden ver gente que te ama. ¿Por qué te va a estar viendo alguien que no te ama? La obscenidad de lo público. Y aparte, entraste a un quirófano, te desnudan como primer método. Flaco, ¿no puede ser con los zapatos puestos? No, no, pero me vas a operar la nariz, no entiendo para qué me ponen en bola. No, pero bueno, el protocolo es Claro. diferente. Entonces creo que ahí en esta presentación que hiciste, creo que marcabas, ¿no? También lo decía, vivir no es ser zombie, no es ser vampiro. El vampiro y el zombie son eternos. Mm. Porque la antigua filosofía decía, sos bípedo, pulgar oponible, implume, y con capacidad de reír, sos humano. De una debe serlo. Pero nosotros los psicólogos decimos, si ya no podés ni siquiera angustiarte, has perdido la capacidad de humanizarte. Entonces, ahí es donde viene este formato zombie que no tiene culpa, no tiene normas y vive de la explosión de la angustia de los demás, ¿no? Muchas gracias, Fede. Un gusto, un Muy placer, bueno. a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, la verdad es, tal vez siento que es un poco, no sé, un poco absurdo
lo que le vengo a plantear. eh, eh, pero estoy teniendo como miedo de mi muerte. Antes siento que no la tenía, no era algo que estaba presente. Pero hay algo, no sé, tal vez tener hijos tan chicos, ¿no? Que decir, bueno, ¿qué pasaría si yo no estuviese? O inclusive lo vinculo con mi historia, digamos. Yo perdí a mi madre cuando tenía esta edad, digamos. Y es como que, no sé, digo, es absurdo que me frene, que piense un montón de cosas, no sé. Pero últimamente me está pasando eso, digamos, digo, bueno, es más, nunca lo hago, pero tengo ganas de salir, hacerme un montón de chequeos, ver si estoy bien. Inclusive a veces me parece que pienso que tengo algo mal en mi cuerpo, algún órgano que no está. No sé, es como raro, digamos, es como raro porque no me pasaba. Eh, La verdad que sos un hombre muy valiente. Ya te marqué en alguna otra sesión que la mayoría de las personas vienen con una pinza de depilar al psicoanálisis. Vos viniste, Juan, con un martillo neumático. Y en esto de desmontar y con mucha valentía meterte a hacer esta arqueología, el tema no son estos miedos puntualmente, aquellos que están teniendo ese efecto paralizante, sino más bien la potestad de que puedan transformarse en terror, ¿no? mm, Y de que ahí movilicen, digamos, estos aspectos complicados. Respecto de lo que es el absurdo, ojalá, digamos, la mayoría de las personas pudiera interpelarse qué absurdas son muchas cosas, porque va a venir el descubrimiento de nuevos sentidos, de nuevos significados, ¿no? Me parece, aunque hoy no lo veas, Juan, que estás como muy a punto de sacar tu piedra Rosetta, ¿no? Excelente trabajo. bueno, el absurdo. Está bueno quedarse con eso. Gracias. Gracias, Fede. Muchas gracias, Che. Por venir, por estar. Placer. Sí, Placer. gracias. Bueno, queridos héroes, heroínas, seguimos en este camino, ¿eh? Los esperamos la semana que viene. Chao.